La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a quienes siguen el programa Controversia en Escena. Hoy queremos hablar quizás uno de los grandes temas de esta semana, la dramática y vergonzosa situación de ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social creado en la Constitución del 2008 y que sigue tambaleando, pero sigue allí. No hay mecanismo constitucional y legal que permita, por un lado, o la desaparición, como muchos plantean, o por lo menos replantear las tareas que tiene. El artículo 208 de la Constitución establece como principios básicos de este Consejo, por un lado, los nombramientos que debe hacer de los organismos de control, que es importantísimo. Por otro lado, el tema de la lucha contra la corrupción. Habría que decirles que exhiban los resultados de esto. Y tercero, la participación ciudadana, que también ha sido inútil desde su inicio, que fue cooptado por el poder. Esa fue la estructura que se estableció. Hoy, en Controversia en Escena, a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV, quiero presentar al doctor Arturo Moscoso, académico y politólogo, el doctor César Ulloa, académico y politólogo, y el doctor Medardo Leas, jurista y miembro de Cauce Democrático, para abordar precisamente cómo darle salida a esta situación de este desgastado Consejo de Participación Ciudadana y también, más allá de esto, cómo volver viable una reforma política e impulsar el proceso de reinstitucionalización que necesita el país. Luego de la bienvenida, quiero empezar con Arturo Moscoso. ¿Cómo enfrentar la coyuntura? Lo de esta semana. Ha ingresado a este consejo en donde aparecen dos cabezas, dos bandos, una mayoría y una minoría. Cuando se pierde la mayoría, ahora no se instalan reuniones, se quiere manejar y manipular a esta institución y en este marco ha empezado una investigación y por ello la policía y miembros de la fiscalía han entrado para revisar, porque incluso como cosa propia, en un bando tiene las claves de las cuentas, es decir, este es un caos que no puede continuar. Doctor Arturo Moscoso, ¿cómo enfrentar esta situación? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Un saludo a César, a Medardo y a todos quienes nos escuchan. Bueno, es una situación realmente compleja y vergonzosa, ¿no? Yo creo que lo que hemos visto en los últimos días alrededor del Consejo de Participación Ciudadana es patético, ¿no? Dos bandos disputándose la presidencia y como niños, ¿no? O sea, como no me quites mi chupete, ¿no? Y con unas actitudes totalmente desmerecedoras de la importancia que tiene este organismo, ¿no? De un organismo que tiene la obligación y la tarea de nombrar a las principales autoridades de control e incluido también el CNE, ¿no? Entonces, la solución sería de poner posiciones, ¿no? Creo que un llamado a la reflexión a todos los consejeros de ambos bandos y que se llegue a un entendimiento, porque no se puede seguir así. Es una vergüenza realmente lo que está pasando, Miguel, insisto. Y bueno, veamos si eso es posible. Yo no lo creo. Creo que vamos a seguir viendo este conflicto, vamos a llegar a mediados de año sin haber nombrado las autoridades que debieron haberse nombrado el año anterior y sin visos de solución, ¿no? Lamentablemente. Y esto lo que nos deja ver al final, Miguel, es del poco, o sea, lo que no funcionó nunca
el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? O sea, la necesidad de que ese organismo desaparezca, porque no funciona, no sirve, nunca sirvió, y ahora pues estamos viendo esto, ¿no? Que es tan vergonzoso para el país. Doctor Moscoso, pero hay una cuenta pendiente. Quisiera mencionar que está previsto la renovación de alrededor de 40 nombramientos de 10 instituciones del Estado. Entre ellos quisiera citar Contraloría General del Estado, Defensoría Pública, Defensor del Pueblo titular, vocales del Consejo Nacional Electoral, miembros de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, miembros del Consejo Nacional de Desarrollo Fronterizo, miembros de los Consejos Nacionales para la Igualdad, jueces del Tribunal Contencioso Electoral, el delegado de la función judicial en la judicatura, que viene de la terna de la Corte Nacional de Justicia. Hay que sumar al titular de la Superintendencia de Compañías. Es decir, estos nombramientos con esta estructura le tiene atrapado al país. Mientras desde la Asamblea sí se está viendo cómo se inicia un juicio político para controlar, porque ese es el afán, controlar al Consejo de Participación Ciudadana para a su vez controlar las designaciones para los organismos de control. ¿Cómo enfrentar esto, doctor Moscoso? Bueno, Miguel, como tú señalas, es un tema muy preocupante porque no tenemos las autoridades nombradas, todo este enorme número de autoridades, empezando por el Contralor, que es tan importante, el Defensor del Pueblo titular, etcétera. Y eso, pero eso es justamente la razón de la disputa, ¿no? El poder que tiene el Consejo de Participación Ciudadana para justamente nombrar estas autoridades y, por supuesto, los grupos políticos que pretenden que estas autoridades de control sean afines a ellos para que, o por un lado, no persigan su propia corrupción, o por el otro lado, persigan a sus enemigos políticos, ¿no? Al final, de eso se trata. Entonces, claro, cuando hay estas disputas de poder, pues los que sufrimos somos los ciudadanos. Los ciudadanos somos los que lamentablemente tenemos que sufrir las consecuencias de esta situación y el país yéndose al garete mientras esta gente se disputa ese espacio de poder, ¿no? Insisto, Miguel, lo ideal sería que se lleguen a acuerdos mínimos. Ya está amenazando, como tú has señalado, la Asamblea con juicios políticos a los consejeros. Veamos ahí también qué es lo que sucede. En la Asamblea tampoco hay unas mayorías claras. ¿Qué grupos políticos son los que pretenden enjuiciar a los consejeros? ¿Cómo se va a nombrar a los consejeros que, si es que llegan a ser enjuiciados, van a sustituir a los que se Arturo, si me permite, pero lo curioso es juicio político a la mayoría, ni siquiera a la institución por incumplimiento de funciones que debiera ser, sino a la mayoría por haber aprobado un reglamento que es cuestionado. Es decir, ni siquiera tienen fundamentos en la Asamblea, fundamentos constitucionales y legales para ir a esto. Es que justamente, Miguel, ¿no? Ahí lo que se ve es justamente quiénes están disputándose el control del Consejo, ¿no? ¿Quién es la mayoría en la Asamblea? La mayoría de la Asamblea es la que pretende enjuiciar ahora a la mayoría del Consejo de Participación. Entonces ahí están los grupos que pretenden tomarse el control del Consejo, que ya lo tuvieron con las consecuencias que tenemos ahora de corrupción y de no persecución y mejor dicho, de impunidad, ¿no? Que fue todo el correato. Doctor César Ulloa, muy buen día. ¿Cómo enfrentar esta situación compleja? Ha habido muchas ideas, muchos planteamientos, pero resulta difícil, complejo, o eliminar, que es un clamor, esta institución desprestigiada que no funciona, y lo otro, cómo por lo menos quitarle funciones importantes como los nombramientos que tiene en el país. Muy buen día. Buenos días, muchísimas gracias, Miguel, un cordial saludo, Arturo, lo propio para Medardo y a la audiencia que nos sigue con atención. La solución lamentablemente no es inmediata, no tenemos recursos, ni procedimientos, ni procesos que puedan llevarnos una solución inmediata. Lo que más bien habría que preguntarnos es quién gana con la crisis,
con el caos, con la desestabilización permanente de las instituciones del Estado? Y creo que la respuesta es bastante clara, porque cuando hay amenazas de que el Estado puede ser controlado por la narcopolítica, o que hay una serie de grupos que se benefician indistintamente del gobierno de turno y de los diferentes niveles de gobierno e instrumentalizan las funciones del Estado para sus beneficios, esto nos da cuenta que el hecho de que no haya un contralor, un juez de cuentas, que no haya, ¿no es cierto?, las autoridades de control y las otras autoridades que también de alguna u otra manera están asociadas al sistema de administración de justicia, hace que ganen los grupos que actúan de manera subterránea. Entonces, lo que nosotros debemos propiciar es precisamente, a mediano y largo plazo, una propuesta en la que nosotros le cerremos paso a estos dos grandes sectores que yo ubico, a los sectores que quieren inocular con la narcopolítica el manejo del Estado y a los sectores que están en todos los gobiernos, que lucran de todas las funciones del Estado y que han hecho de la administración pública un negocio. Entonces, claro, el corchar, el cerrar el paso a que exista, ¿no es cierto?, crisis y fragilidad institucional, requiere de un gran acuerdo nacional que habría que buscar la estrategia más adecuada. Y a mi modo de ver, la estrategia más adecuada es una iniciativa ciudadana que a través de una consulta de una sola vez y de un solo tajo, ¿no es cierto?, eleve, ¿no es cierto?, a consulta los grandes temas nacionales, y los grandes temas es el sistema de administración de justicia, recuperar la participación ciudadana, e irnos también al corazón de los problemas que son los partidos políticos. Es decir, se requiere una gran reforma al sistema de partidos, una gran reforma al sistema de administración de justicia, e inevitablemente reducir a la máxima expresión y, si se puede, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, yo creo que la solución no es inmediata, porque no veo yo por dónde se pueda desbloquear, pero sí nosotros podemos insistir en una gran cruzada de opinión pública y de presión social para que quienes están en representación de la ciudadanía, porque además fueron electos por voto, más allá de que esto sea legítimo o no, el porcentaje con el cual llegaron, que son los consejeros y consejeras de participación ciudadana, que actúen con decencia. Yo creo que el país requiere decencia, requiere dignidad. Y actuar con decencia significa que cumplan no solo en estricto sentido lo que la norma establece, sino que actúen en función de dignificar el funcionamiento de las instituciones del Estado, ¿no? Yo no creo mucho en la Asamblea, voy a hacerlo no por ser pesimista, sino que la evidencia nos ha demostrado que a lo largo de estos pocos meses en donde esté en funciones, tampoco es una asamblea que ni de forma operativa, ni tampoco en las competencias que le corresponden, que es legislar y fiscalizar, nos dé resultados adecuados. Entonces yo creo que debe haber una gran presión social para que esta presión haga que se vuelva a encauzar por el tiempo que corresponde, en el sentido de que los consejeros y consejeras vayan, ¿no es cierto?, resolviendo los grandes problemas. Insisto, ¿a quién beneficia no tener contralor? ¿A quién beneficia no tener defensores? ¿A quién beneficia no tener autoridades? A los grupos que actúan de manera subterránea. Y en eso hay varios grupos de todas las tendencias, de todos los César, partidos. ¿cuáles son esos grupos que están detrás de la narcopolítica, que están detrás de los grupos de presión que siempre han estado? Sabemos que desde la sombra algunos han gobernado, aunque llegaron al poder y lo demostraron, pero también casi gobiernan desde la sombra. Bueno, esto no es difícil de evidenciar, no es difícil porque si uno comienza a inventariar, es decir, a ver el registro de los beneficiarios en contratación pública en los últimos 15 a 20 años, uno puede darse cuenta y cruzar información de quienes están beneficiándose del Estado. Y ahí pueden salir muchas sorpresas de gente que muchas de las veces ni siquiera nos imaginamos que esté involucrada en negocios en donde de manera permanente y sistemática y en todos los gobiernos se beneficia. Entonces es un tema de abrir las contrataciones. Lo segundo, hay que también abrir y pedir al Servicio de Rentas Internas que haga lo propio. A mí a veces me sorprende que se hablan de muchas reformas de carácter fiscal impositivo
pero no se logra todavía transparentar los grandes evasores, por ejemplo. Ahí también hay negociado. Y la tercera, que no es difícil de hacerlo, es determinar por qué en los periodos electorales, en donde hay una gran explosión de organizaciones políticas, que son 290 y están 60 en el trámite de aprobación, ¿de dónde sale el dinero para financiar las campañas? Entonces, ¿de dónde, no es cierto, el señor X de la esquina, que nunca tuvo trayectoria ni recursos, financia campañas? Entonces, yo creo que también una de las grandes reformas que se debe auspiciar en una consulta en términos del funcionamiento de los partidos y de las organizaciones, algunas que se llaman movimientos, es que determinar de dónde sale el dinero, porque luego, finalmente, ¿quién es electo sin un plan? ¿Quién es electo sin un equipo? ¿Quién es electo sin una estructura? Es electo por el financiamiento oscuro y de los recursos que provienen de actividades ilícitas. Hoy escuchaba, ¿no es cierto?, algunas entrevistas en donde se determina que en términos de sicariato, en los últimos 2 años, han sido victimados algunos exalcaldes. Entonces, esto nos quiere decir que si el sicariato está asesinando a exautoridades que han sido elegidas popularmente, habría que saber cómo llegaron esas autoridades y por qué esas autoridades fueron victimadas a través de una práctica delictiva que cada vez se va volviendo recurrente en el país. Entonces, yo creo que es un tema de cruzar información y habría que pensar quiénes no quieren hacerlo o por qué no se quiere cruzar esta información de compañías, de contratos, de pago de impuestos y de financiamiento de la política. Ahí están los nombres, Miguel. Bienvenido al doctor Medardo Oleas. ¿Cómo afrontar este nuevo momento con este Consejo de Participación Ciudadana desprestigiado? ¿Qué hacer y cómo hacer? Doctor Medardo Oleas, muchas ideas se han planteado y no se han plasmado, por lo menos en procesos que permita cambiar esto. Buen día. Gracias, Miguel. Muy buenos días. Un saludo cordial a César y Arturo, cordiales amigos, y a todos los radioescuchas de este programa muy importante para el Ecuador. Quisiera comenzar señalando de que al aprobarse la Constitución del 2008, se estableció como estrategia para el control total de las instituciones del Estado a un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Si querían controlar los procesos democráticos, ¿quiénes nombran a los miembros del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral? El Consejo de Participación Ciudadana. Por eso no tenemos elecciones libres, transparentes, y hasta ahora el control total de estas dos instituciones los tiene el Partido Social Cristiano y los correístas, llámese en UNES, llámese en Alianza País. De la misma manera, si querían tomar el control del sistema judicial, ¿qué mejor que tomar el Consejo de la Judicatura? Entonces ellos controlaban todo el nombramiento de los miembros y tenían el manejo total de la justicia. Por eso hasta ahora tenemos cientos, miles de jueces de la época correísta en la Corte Nacional de Justicia, Corte Provincial y jueces de primer nivel. Después, quieren tener el control total de las instituciones del Estado financieras. Nombramos al superintendente de bancos, nombramos al superintendente de compañías. Pero eso lo venimos viendo. Pero no se ha hecho absolutamente nada por cambiar este esquema corrupto que buscaba el control total y absoluto. Por eso Correa lo dijo pública, abierta y directamente. Yo soy el presidente de la República y el jefe de la función ejecutiva, legislativa y judicial. Nadie le dijo nada. Él nombraba fiscales a los que quería, a sus secretarios, a sus asistentes. Ahí está la justicia. Entonces yo creo que esto había que cambiarlo de una manera radical, porque estamos viendo que el Consejo de Participación Ciudadana, donde existe una mayoría que controlaba hasta hace poco precisamente los socialcristianos y UNES, ahora se ven asustados porque ya entraron otros 4 que a lo mejor les van a quitar el control total y absoluto que tenían sobre ellos, porque lo único que querían es nombrar un nuevo contralor, no un contralor que vaya a proteger los dineros del Estado como es obligación. Lo que buscaban es de que no se emitan más glosas, porque a medida que pase el tiempo vemos que todos los contratos que se hicieron en el Ecuador en la época correísta solo se hicieron para cobrar comisiones. Ahí están las carreteras que se están destruyendo. Ahí están los grandes y emblemáticos
casos como el del Coquegodo Sinclair, el gas que se construyó en Azuay, la famosa pista de aterrizaje que le llaman Refinería del Pacífico, etcétera, etcétera. Miles de millones de dólares botados y desperdiciados sin que haya mejorado ninguno de los sistemas básicos como son salud y educación. Frente a este problema, vemos que en el orden práctico la solución no está ni a corto ni a mediano plazo. Porque así se vuelvan a unir los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. No avanzarán a nombrar a ninguna de esas autoridades porque van a ser ya cambiados en el mes de febrero con las elecciones de alcaldes, donde se van a elegir precisamente a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, que este problema que no se solucionó en el presente año tampoco se va a solucionar en el siguiente año, y concuerdo, Miguel, a lo mejor nos quedemos con este caos y con las mismas autoridades encargadas hasta el 2025. Por eso me apena que el presidente de la República públicamente diga que él no puede cambiar 14 años de correísmo de la noche a la mañana. Por favor, señor presidente, entonces, ¿para qué le pusimos ahí? Para que vaya a tapar huecos, vaya a tapar baches. Para eso no le elegimos. Esta fue una confrontación total entre los grupos de izquierda que, como ya tenía suficiente dinero, casi ganan las elecciones. Les recuerdo que el señor Renaud le duplicaba a usted en votación y le gana a usted al señor Jaco Pérez con un pequeño porcentaje. Y si no hubiera sido por el pueblo de Pichincha que votó por el anticorreísmo y usted salió electo, tampoco era presidente. Pero, oh, sorpresa, usted en vez de hacer un gobierno de unidad nacional, se olvida de quienes le eligieron y comienza a gobernar con una serie de ciudadanos honestos, sí, pero que no tienen una trayectoria ni una visión política para dar una solución definitiva a estos graves problemas. Entonces, a mí me preocupa seriamente lo que está haciendo este gobierno, porque sabe que tiene una asamblea en contra, sabe que tiene una asamblea donde precisamente está como grupo mayoritario UNES o Alianza País o correísmo, como se los llame, acogidos del brazo de los socialcristianos y de los pachacutes, porque eso sí lo digo públicamente aquí, me avergüenza que los indígenas que fueron pisoteados, golpeados, vapuleados, encarcelados por el señor Correa, ahora estén de manos del UNES. Entonces, este es un país de loco. Entonces, tenemos que pensar seriamente cómo dar una solución. Vamos ya, por ejemplo, a las próximas elecciones y no hemos podido hacer unas reformas profundas del sistema político. Porque es cierto que nuestra democracia no funciona porque no se ha dado una solución a lo que es la conformación y estructura de los partidos y movimientos políticos. Por eso, con Participación Ciudadana propusimos una reforma y vamos a ver cómo les llevamos adelante, porque esta es la única forma de controlar a un Estado que vive del fraude, que vive del engaño, que vive de la mentira. Porque no es cierto que cuando se constituyeron los partidos y movimientos, esas 190,000, 200 o 300,000 firmas que presentaron era de gente que apoyaba una tesis política, un proyecto político. No, falsificaron firmas. Yo recuerdo hasta ahora que cuando se abre un sistema en el Consejo Nacional Electoral para verificar a qué partido pertenecen todas las personas, comienzan a descubrir el fraude. Mi esposa estaba afiliada a Alianza País y casi le dio un ataque de iras porque suplantaron su identidad, a lo mejor falsificaron su firma. Y de eso hay miles, millones de ciudadanos. Si sumamos todas las firmas que presentaron en el Ecuador los movimientos y partidos, suma más de 10 millones. O sea que todo el Ecuador está politizado y eso es falso. Porque aquí la democracia no funciona porque no tenemos una democracia ciudadana participativa. Vamos a votar porque el voto es obligatorio. Si no fuera obligatorio no va a votar nadie. Miren las estadísticas de lo que es el voto en blanco, el voto en nulo. Pero naturalmente los partidos presentan unas estadísticas de supuestos adherentes ocasionales y permanentes que uno dice tendrán el respaldo ciudadano. Y eso es otra farsa cuando vemos que en la primera elección, en la anterior elección, ¿qué es lo que vimos? Que partidos y movimientos que presentaron más de 200,000 firmas en votos no tuvieron ni 15,000 votos. Para que se descubra el fraude, la mentira, el engaño. Entonces no podemos nosotros seguir manejando el fraude, el engaño, la manipulación y la defensa de los intereses de aquellos que quieren nombrar contralor solamente para que no les glosen por todos los malos contratos que realizaron, sin estudios, sin análisis, solo para cobrar comisiones. Por eso quieren tener un contralor, no por otra cosa. Pero tampoco la solución está en solo nombrar un contralor, porque esa institución tal como está no funciona. Un contralor no puede hacer nada.
A lo mejor habrá que pensar a futuro en poner un tribunal de cuentas para que estén varias personas, porque si no recordemos lo que hacía el señor Politz. Primero llegó como el mejor calificado, es un genio, que ganó un concurso con el 100% del puntaje porque no falló en nada. Y después él nombraba a su contralor y nombra a todos. Y él es el que con su visto bueno aprobaba qué casos deben ser closados y qué casos no. Volver a ese sistema corrupto que después del que le suplantó el Loredo sigue haciendo lo mismo. No. Entonces, por eso con estos pésimos antecedentes, con esa pésima asamblea, con esta pésima clase política, tenemos que comenzar poniendo los puntos sobre las IES. Señores, hay que destruir, cambiar, desbaratar la Constitución de 2008 por otra Constitución que sea más acorde a las necesidades del Ecuador, para que tengamos 3 funciones del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, independientes, para que surtan los pesos y contrapesos. No necesitamos un poder electoral. ¿De qué poder electoral tiene un sistema de administración de elecciones que puede ser manejado de la manera más simple y profesional si hubiera precisamente alguien que lo maneje de esa manera? Entonces yo creo que debemos ya comenzar a manejar adecuadamente. En este país se habla de la justicia. El propio presidente, ¿qué es lo que dice? Debe desaparecer el Consejo de la Judicatura. Con todo el respeto, señor Guillermo Lazo, usted no sabe de lo que está hablando. Este es un sistema que está colapsado porque precisamente no hemos sabido manejar administrativamente un sistema profesional. Comienzan gratuidad de la justicia, y la gratuidad no es para los más pobres, sino para los más ricos. Vaya a ver, por ejemplo, cuando litigan las compañías de tarjetas de crédito, los bancos, ¿por qué tienen que estar litigando gratis? Es cuando ellos pueden pagar. Los que nos cobran tasas de intereses del 20% más comisiones son los que reciben acceso gratuito, y la gente pobre, la más necesitada, le dan un defensor del pueblo que a duras penas va a una audiencia. Este es el país de los desequilibrios, de la injusticia, de la manipulación. Por eso vayamos adelante. Yo sí hubiera querido tener el Consejo Nacional Electoral. Usted habla de un cambio de manera radical. ¿Qué implica eso? Para sembrar expectativas, por lo menos. Algo muy simple. De acuerdo a las normas constitucionales actuales, el 400, creo que es 44, convocar una consulta para poner en vigencia la Constitución de 1998 y nombrar a la vez ahí una asamblea constituyente que ratifique esa Constitución y que le actualice. Asamblea constituyente conformada por no más de 40 o 50 ciudadanos, para que las provincias nombren a la gente de primer orden y no a un cura Tuárez ni a una señora Almeida, para que ellos vayan a hacer la Constitución que va a regir a futuro. Y no, como naturalmente, como desaparece el Consejo de Participación Ciudadana, desaparece el Consejo Nacional Electoral, habrá que establecer el mecanismo para que se nombren a estas autoridades. Que lo haga la misma asamblea, pero con un concurso, no designación a dedo. Un concurso muy simple, no necesitamos un reglamento tan sofisticado. Necesitamos, eso sí, promover que vayan los mejores ciudadanos como candidatos. Eso es lo único que hay que hacer. Es lo único viable, factible, ejecutable a corto plazo. Porque si nosotros queremos irnos a los otros sistemas, vamos a pasar 3 años modificando la Constitución y hasta eso ya tendremos a lo mejor otro presidente del siglo XXI o de los que nos saben imponer a través del engaño y del fraude. Doctor Arturo Moscoso, planteadas así las cosas, ¿cómo viabilizar un cambio? Porque creo que la gran mayoría de ecuatorianos coincide, un cambio a este sistema institucional, a este sistema político. ¿Cómo lograr esto de la manera menos traumática? Porque, como decía el doctor Oleas, ir a una asamblea constituyente, por cierto, ese pudiera ser el camino, pero ¿qué sucedería en un escenario donde entre la mayoría del correísmo? Es decir, el tema es complejo, pero hay que hacer algo y cambiar. Esta reforma política de la que también hablaba el doctor Medardo Oleas con el aval de Participación Ciudadana, como también desde las organizaciones sociales, César Ulloa ha venido trabajando a nivel nacional. ¿Cómo articular esa reforma para poner en consideración del pueblo y que sin demora, va a tomar su tiempo, pero sin mayor demora, se pudiera por lo menos llegar al 2025 con un nuevo sistema político, un nuevo sistema electoral y con la desaparición de este Consejo de Participación Ciudadana?
Bueno, Miguel, es un tema muy complejo, ¿no? Porque como tú bien has señalado, depende también de la coyuntura política. Siempre las consultas populares, los referéndums, están ligados a la popularidad de quien pregunta, ¿no? A la credibilidad de quien pregunta. Y pues más que a las preguntas en sí mismas, ¿no? Entonces, si queremos hacer una consulta popular para una nueva constituyente o para lo que señala Medardo, la intención de poner en vigencia la constitución del 98, que también lo veo muy problemático. Pero bueno, para cualquiera de estos temas, o incluso un proyecto de reforma constitucional para eliminar el Consejo de Participación, a través de un referéndum también, implican estar atentos a si el momento político conviene o no. Porque como tú también has señalado, esto puede implicar de nuevo la toma de los poderes por parte de quienes ya los tuvieron, del correísmo, del socialismo del siglo XXI, o como quiera que se llamen ahora, ¿no es cierto? Y que lo que hicieron fue cooptar toda la institucionalidad del país para que trabaje para sus intereses y destruyeron la democracia, ¿no? Un autoritarismo claramente marcado, como bien ha señalado Medardo, incluso lo dijo sin ambajes Rafael Correa en su momento, que era el jefe de todo, pues y él ordenaba sobre todos, ¿no? Y pues claro, ¿queremos eso que vuelvan? Yo no. Y supongo que todos los demócratas en este país tampoco lo quieren. Entonces, es peligroso también el avanzar hacia esa propuesta, ¿no? Tal vez el momento político ya pasó. Veamos si es que lo que ha ofrecido Guillermo Lasso llega a concretarse para el 2023. Veamos cómo va la credibilidad y aceptación del gobierno para ese entonces. Implicará una relación con muchas cosas, el momento político, el momento económico, el momento de salud, el tema de la pandemia. Algunos temas que giran alrededor de eso, que lo complejizan aún más, ¿no? Y bueno, pues rescatar, ¿no? La propuesta que hemos trabajado con Participación Ciudadana para esta reforma política que lo que pretende es justamente fortalecer un componente esencial de todo sistema político democrático, que es los partidos políticos, ¿no? Que haya verdaderos partidos políticos, que haya partidos políticos programáticos, ideológicos, que haya partidos que formen cuadros, que no sean meras maquinarias electorales, que haya un trabajo constante de los partidos políticos. Todo eso se ha trabajado en esta propuesta. Pero claro, esta propuesta depende también de la voluntad política de quien quiera aprobarla. Entonces, ese trabajo de llegar a que eso se concrete en una nueva ley, en una reforma al Código de la Democracia, pues implica también que haya voluntad política, sobre todo dentro de la Asamblea Nacional. Y pues, si lo que se quiere es justamente tocar esos feudos que han construido muchos líderes políticos o que han transformado a sus proposiciones políticas, pues no les conviene aprobar una reforma que justamente ponga en cuestionamiento su liderazgo o que implique alternancia en los liderazgos y formación de nuevos cuadros. Lo que quieren ellos es permanecer en ese papel de caudillos y quedarse ahí hasta el fin de los tiempos. Entonces, logrará concretarse, ese es el problema, ¿no? Entonces, todo depende de cómo vaya funcionando el momento político, Miguel, que es complejo porque al final, si el gobierno es el que pretende plantear una consulta popular, va a necesitar el apoyo de la gente. Y el apoyo de la gente lo ha estado perdiendo día a día, lamentablemente. No solo por responsabilidad del gobierno, evidentemente, por una responsabilidad de la Asamblea también, porque la Asamblea se ha dedicado a bloquear. La mayoría de la Asamblea es una mayoría que le importa un pepino la situación del país. Ellos trabajan para ellos y ya, el social cristianismo y el correísmo y Pachacuti, a eso se han dedicado todo este tiempo. No tenemos ninguna ley importante aprobada. La única ley que se aprobó por el Ministerio de la Ley, porque esta gente ni siquiera pudo ponerse de acuerdo para eso, ¿no? Entonces, veamos si es que a través de los mecanismos que disponga el Ejecutivo para aprobar políticas públicas, pues pueda
revertir un poco la caída en su popularidad y ver si es que es posible una consulta en ese momento, ¿no? Ahora, mientras tanto, Arturo, como plantea, esta asamblea sigue en su negocio. Hoy quieren el juicio político del Consejo de Participación Ciudadana, tumbar a la mayoría, volver a tomarse para estas designaciones, juicio político al contralor encargado para poner otro encargado de su antojo. Es decir, se puede actuar como reivindicaba César Ulloa, actuar en política con decencia y dignidad pensando en función del país y no servirse del país, Arturo. Es que nuestra clase política, lamentablemente, Miguel ha dado muestras de que no puede, justamente coincidiendo con César. Nuestra clase política es deplorable. Nuestra clase política trabaja para sus particularismos y para no todos, evidentemente, pero la mayoría que ahora está en la Asamblea, claramente lo que pretende es desestabilizar el país y controlar las funciones del Estado y los organismos autónomos como Contraloría, Defensoría del Pueblo, etc. Es lo que pretende. Hay una intención de mejorar el país, de nombrar gente proba, de que los mejores lleguen a esos cargos. No, la intención es controlar y a través de ese control o que no se les fiscalice o perseguir a sus enemigos políticos, como ya lo hicieron durante 10 años, Miguel. Eso está clarísimo, esa es la intención y eso no va a cambiar. Entonces, al menos de esa gente no podemos esperar mucho más. Habrá que trabajar en las otras organizaciones políticas a ver si es que en esas sí se puede encontrar políticos de verdad que lo que quieran es el beneficio del país y no el propio, ¿no? ¿Usted coincide y considera que es viable un cambio de manera radical, como planteó el doctor Medardo Oleas, para cambiar esto? Es que, Miguel, como te dije al principio, es muy complejo, ¿no? Evidentemente, un cambio radical sería interesante. Tenemos una pésima constitución, una constitución muy mal redactada, hecha a la medida del caudillo del momento, pero sobre la que se ha construido algunas cosas, sobre todo en el tema de derechos humanos, en el tema de libertades, etcétera, que a través de esta Corte Constitucional, la única buena Corte Constitucional que hemos tenido en los últimos 16 años. Entonces, sí, evidentemente se puede optar por un cambio radical, pero el cambio radical necesita que haya detrás el apoyo a ese cambio. Y si lo que se pretende es hacer un cambio y ese cambio es cooptado por estos políticos que lo que pretenden es su beneficio propio, pues va a ser el remedio peor que la enfermedad. Entonces, también hay que meditar bien cuál va a ser el camino y de qué forma se lo puede hacer. Doctor César Ulloa, ¿cómo lograr este cambio radical? ¿Es viable? ¿En qué condiciones? Porque lo peor que puede pasarle al país es que esto siga con las críticas, bienvenidas por cierto, pero que no hay una acción que permita avanzar en el cambio en este marco. Muchas gracias, Miguel. No puedo estar más de acuerdo con la indignación que nos ha expresado Medardo con tanta contundencia y hablando sin tapujos, ¿no es cierto? Me parece que debemos salir del papel celofán y decir las cosas como son. No puedo estar más de acuerdo con esa indignación y también tampoco puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho también Arturo, es decir, el Ecuador vive una sistemática y permanente crisis institucional en donde el deterioro de la descomposición en términos de representación política es evidente, es decir, nunca en el Ecuador ha habido tanta crisis en cuanto a la indignación que tenemos ciudadanos y ciudadanas de quienes están al frente de las instituciones del Estado, sea por elección o por designación. Y frente a ello, yo creo que hay que tomar en cuenta 3 variables: el contexto, los temas y los proponentes. Yo creo que si nosotros pensamos mucho en cuál es el contexto adecuado, nunca va a suceder nada. Y por esa razón, yo creo que el contexto más adecuado es, o no puede ser más adecuado el contexto que el que vivimos. O sea, si no presentamos una propuesta que corte de raíz, que corte de tajo esta crisis institucional, no va a suceder nada. Por lo tanto, yo no creo que haya un contexto ideal para provocar, en términos muy óptimos,
algo fuerte. Entonces yo creo que hay que atreverse. Que atreverse significa buscar unos proponentes y unos temas adecuados que no necesariamente tienen que venir del Ejecutivo. Y ahí yo creo que el Ejecutivo no, lo ideal sería que el Ejecutivo sea el proponente, pero yo creo que quienes gozan de mayores niveles de legitimidad, quienes tienen la mayor credibilidad, quienes podrían hacer una propuesta con mucha aceptación, son las organizaciones de la sociedad civil. Y yo creo que el mecanismo más adecuado es ir a una consulta popular con iniciativa ciudadana, presentando una propuesta a la Corte, en donde se pongan en discusión sobre la base de ir a un referendo, no plebiscito, sino referendo, y tocar los temas esenciales, los temas medulares. Entonces yo creo que es un tema de atreverse, y a mí me parece que en esta actitud ha venido con mucho acierto proponiendo cosas bastante interesantes, participación ciudadana, lo viene haciendo Voces por la Democracia, lo viene haciendo los diálogos nacionales, un pacto social por el Ecuador, y muchas organizaciones desde lo local, seccional y desde lo nacional, en donde el momento debería ser unificar las propuestas, posiblemente no en todas exista coincidencia, pero yo creo que si hay un objetivo común, y el objetivo común es unirnos, juntarnos alrededor de restaurar unos mínimos de institucionalidad que le permita a la ciudadanía sentir hasta un poco de autoestima, porque yo creo que si no hacemos esto y estamos esperando que el presidente proponga, estamos esperando que la asamblea resuelva, estamos esperando que la iniciativa venga desde cualquier autoridad de funciones del Estado, no va a suceder nada. Por eso yo he insistido, escuchando las diversas iniciativas que tienen algunas organizaciones de la sociedad civil, que la vía es la consulta, que la vía es proponer un proyecto, ¿no es cierto?, a la Corte Constitucional, como ha dicho Arturo, y en esto estoy muy de acuerdo. Hemos tenido una Corte que en los últimos años ha mostrado decencia, ha mostrado profesionalismo. A veces las comparaciones son odiosas, pero necesarias. No es la Corte cervecera que teníamos. Y yo creo que esta Corte va a actuar de manera muy profesional si recibe una iniciativa ciudadana en donde el objetivo sea un referendo y de manera bastante contundente se ponga en discusión unas preguntas que a mi modo de ver deben ir en tres aspectos. La una, el tema del sistema, ¿no es cierto?, el sistema político. Y yo creo que ahí hay que mirar con mucha contundencia el capítulo 5 del Código de la Democracia que nos habla del funcionamiento de las organizaciones. La segunda es el sistema de administración de justicia. Yo creo que está extremadamente viciado, contaminado. Una golondrina no hace verano, es decir, no basta que la fiscal haga o resuelva cosas si el sistema está contaminado como tal. Y la tercera, que me parece muy importante, es cortar el nudo de esta falsa ciudadanización de la política o de esta falsa participación promovida por el Estado que tiene en su corazón el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, yo creo que hay que ponernos de acuerdo en los temas, no así en los proponentes y en el contexto, porque yo creo que todos estamos de acuerdo que algo debemos hacer. Y lo tercero, mirar cómo se comporta la Corte Constitucional en el momento en que nosotros presentamos una iniciativa de estas características, ¿no? De la Asamblea no podría esperar mucho, porque además la fiscalización se ha convertido en un pretexto de gran repercusión en la opinión pública que desvía los temas importantes que el país requiere resolver. Y entre los temas importantes está la desnutrición crónica infantil, la seguridad social, la inseguridad ciudadana, la vergüenza de autoridades que tenemos, la reactivación económica. Entonces, si la Asamblea no está respondiendo a estos temas, entonces yo creo que debería ser la ciudadanía organizada la que nos presente las propuestas. Claro, César, ni en legislación, que ha sido cuestionado, ni en fiscalización ha aceptado la Asamblea. ¿Cómo se puede confiar también en este organismo desprestigiado como la Asamblea Nacional? César. No, bueno, yo creo que lamentablemente tenemos una Asamblea vieja, aparentemente en un periodo nuevo, porque no ha tenido tanto desprestigio una serie de
de asambleístas que han sido electos en tan poco tiempo. Es decir, parecería que están al final del periodo donde hay el mayor desgaste. Y yo en ese sentido siempre he creído que hay una fuerza ciudadana potente, contundente, con unas credenciales éticas, con una trayectoria profesional, con una capacidad de propuesta que le puede dar un remesón al sistema político. Yo creo que está agotado el sistema político ecuatoriano. Yo creo que el sistema político nunca ha estado tan agrietado. Es decir, no tenemos, ¿no es cierto?, una interlocución entre funciones, tenemos un desgaste progresivo de las autoridades, hay una crisis de representación. Entonces, cuando un sistema político está agotado, cuando un sistema político está dinamitado, tenemos que recurrir a la ciudadanía. Y lo que ha dicho Medardo me parece muy interesante. Son las organizaciones sociales las que deben proponer los candidatos, las candidatas a las distintas dignidades, las universidades, los gremios, los colegios, pero ya no debe venir por la vía tradicional. Entonces, a mí me parece que la ciudadanía debe activar una iniciativa de consulta, porque yo creo que está agotado si la vía viene por el Ejecutivo, peor aún por la Asamblea, ¿no? Entonces, mi propuesta es hacerlo en este sentido, tratando de buscar una síntesis entre lo que ha trabajado Participación Ciudadana, Voces por la Democracia, los diálogos nacionales, y todas aquellas que tengan un propósito igual, que es darle al Ecuador una institucionalidad decente, profesional, ética, y que nos dé resultados para la convivencia, ¿no? Para la convivencia entre ecuatorianos y ecuatorianas. Doctor Medardo Leas, el camino, una consulta popular, recoger firmas, es decir, algo habrá que hacer y arrancar, porque insumos hay. Usted hablaba de lo que Participación Ciudadana está estructurando, se suma Voces por la Democracia, los diálogos nacionales que decía César Ulloa, es decir, pero hay que ir articulando para concienciar sobre una consulta, porque con esa Asamblea Nacional desprestigiada y vergonzosa no se podrá hacer nada. Así es, Miguel. ¿Qué tiene el Ecuador? Un gobierno débil, un gobierno que teme tomar las decisiones que le correspondería porque no está en el mejor momento. Entonces está cuidando su espacio para mantenerse y a lo mejor culminar los 4 años. Tenemos una asamblea vergonzosa que no nos lleva a ningún lado porque solo buscan satisfacer sus intereses políticos que son contrarios a los intereses nacionales. Pero frente a ese Ecuador oscuro, hay el Ecuador claro, de los ciudadanos que estamos estudiando y analizando las soluciones. Por eso estoy plenamente de acuerdo con lo que dice César, está dando la salida, una salida inteligente de qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, si nosotros con Fundación Esquel, Voces por la Democracia, los grandes acuerdos nacionales, estamos estructurando los grandes temas, el qué y la forma como ejecutar, lo mismo que Participación Ciudadana, ahí están los mecanismos. Entonces yo creo que si nosotros estructuramos un buen plan y promovemos directamente por parte de la sociedad organizada que está alejada de la clase política corrupta una verdadera reforma, yo estoy seguro que sí va a ser aceptada por la sociedad. Para lo cual, claro, nosotros tenemos que acudir a la Corte Constitucional para que el texto sea aprobado en los términos que consta en la actual Constitución. Yo estoy seguro que esta Corte sí va a aceptar. Y de la misma manera tendremos que luchar ahí sí, a brazo torcido con el Consejo Nacional del 2 millones de firmas, que presentemos 1 millón, porque esa es la táctica de la clase corrupta para evitar que simplemente vaya una consulta del pueblo a través de este mecanismo de descalificación. Sabemos los riesgos, pero creo que definitivamente la batuta no lo puede tomar ni el gobierno ni los partidos políticos, sino precisamente todas estas organizaciones, a la cual pediría que también se incorpore la academia, que guarda también un silencio irresponsable. Tenemos buenas universidades en Quito, Guayaquil, Cuenca, tenemos brillantes profesores universitarios, tienen que incorporarse. Y tenemos que, naturalmente, con la prensa, que aquí sí ha sido una gran ayuda para el análisis de las soluciones, llevar adelante todas estas propuestas que buscan transformar al país, transformarlo en un país democrático, en un país donde tengamos buenos administradores, en un país donde podamos tener un sistema de administración de justicia equilibrado, justo, que atienda todas las necesidades. Entonces yo creo que debemos ir adelante.
Yo, Miguel, a mí realmente me avergüenza cada vez que a veces me llaman de las provincias, constatar, por ejemplo, que vamos a las elecciones seccionales y se discuten por parte de los políticos profesionales cosas que no tienen sentido. Cuando las ciudades carecen de lo básico, agua potable, alcantarillado de aguas servidas, recolección de basura. Yo recuerdo, Miguel, en un programa de controversia hace algunos años, cuando dije que Quito es una vergüenza, y ahí estaba un exalcalde que me dijo que yo era un resentido social, por decirle que es una vergüenza que Quito no tenga tratamiento de aguas servidas. Y ahora 3 millones de desechos de los ciudadanos de Quito se van al Machangara, van al Guayabamba y terminan en el Océano Pacífico, contaminando a todos los ciudadanos que habitan en las riberas de los ríos y que utilizan esa agua como para consumo humano, abrevadero de animales y para riego. Ese es el Ecuador. Entonces, si uno piensa lo que pasa en Quito, también pasa lo mismo en la Tacunga, el Tanicuchí contaminado, en Ambato, el Ambato contaminado, Riobamba y Chibunga contaminado, todo el país contaminado porque no ha habido autoridades que se encarguen de lo básico, de lo indispensable, de lo fundamental que requiere el ser humano para una convivencia pacífica. Y lo mismo sucede con el Estado. Uno va a pedir la administración de justicia, pero ya es una locura. Solo aquí se les ocurre poner la gratuidad de la justicia, pero no para los más pobres, sino para los más ricos. Vaya usted a litigar con una institución de la función financiera, que cobran comisiones altísimas, intereses altísimos, 3 abogados en juicio, gratis el trabajo para los señores de las finanzas, que cobran el 30%, el 20% y por el promedio. Y para el pobre que no tiene para comer nada. Entonces hay que cambiar, como bien dice César, el sistema político. Tener verdaderos partidos políticos con empadronados para que trabajen en la formación política, para que a través de sistemas de democracia interna se pueda elegir a los directivos de los partidos, para no tener un director nacional 22 años consecutivos o otros 12 años consecutivos, porque los dueños de los partidos no confían en nadie más que en sus amigos. Hay que cambiar ese sistema para que la nominación de candidatos sean precisamente en base del padrón electoral con votación directa y secreta, para que solo los partidos que hayan trabajado 3 años antes puedan participar en un proceso, demostrando que han dado capacitación. Son esas cosas básicas. Si no hacemos eso, no cambiaremos el sistema político, porque si no cambiamos el sistema político, seguiremos mandando malos asambleístas. Entonces yo creo que hay que frenar esta avalancha irresponsable de nuevos partidos y movimientos. En la propuesta que nosotros presentamos para el cambio del sistema de organizaciones políticas se define qué es un partido político que es nacional frente a un movimiento político que es provincial. Desaparecen los movimientos cantonales, parroquiales. Y nuevamente con la afiliación obligatoria vamos a verificar si efectivamente esos partidos tienen 10, 20, 30 mil afiliados, 100 mil como dicen algunos, o como decía el FAIS, 1.500.000, o todo es una farsa. Porque cuando se les obliga a votar en elecciones directas van a ver que eso no funciona. Y de la misma manera, partido político que no tenga por lo menos el 1% de votación desaparece de derecho en las elecciones en las que participe. Ahí están las soluciones, ahí está la alternativa y el único mecanismo, nuevamente, es el que se está planteando aquí, la consulta popular generada por la sociedad civil. Y de esta manera nosotros desentrabamos esta crisis que venimos arrastrando desde hace muchísimos años y que se vuelve a repetir, y los mismos problemas seguimos nosotros analizando, porque ahora lo del Consejo de Participación Ciudadana es otro mal ejemplo de lo que es la clase política que no sabe manejar adecuadamente los recursos y de que hay cómo trabajar y hay cómo hacer, sí. Yo participé en el último concurso para la designación de jueces constitucionales. Y a pesar de las críticas e insultos de un grupo de interesados, nosotros escogimos a los mejores. Y ahí sigue trabajando la Corte Constitucional con caballeros juristas de prestigio que están naturalmente trabajando por la institucionalidad del país. Entonces sí hay cómo trabajar. Por eso que este programa sirva para precisamente hacer un llamado ya público a todas estas instituciones. Yo tengo la ventaja de trabajar con los dos contertulios con los cuales podríamos trabajar para presentar un proyecto conjunto, unificado, en base al trabajo que está haciendo precisamente Voces para la Democracia y los acuerdos nacionales con el de Fundación Esquel.
Y creo que si los tres nos sentamos, sacamos un buen proyecto, ese puede ser el ejemplo a seguir. Estoy seguro que César y Arturo me van a aceptar estas propuestas que siempre les hago público para trabajar en forma conjunta. Además, tenemos una buena amistad y creo que criterios que van siendo unificados porque no hemos tenido puntos contradictorios en este debate. Y sobre todo ciudadanos cívicos que empujen esta reforma. Una respuesta rápida a una pregunta que quiero formularles. Consulta popular este año con iniciativa ciudadana, Arturo Moscoso. Lamentablemente, Miguel, el tema de una reforma como la que se está planteando en esta charla implica que esa reforma tenga que pasar por la Asamblea, como lo que acaba de pasar el año pasado con la propuesta de Pablo Dávila y esta comisión cívica, me parece que se llamaba, de reforma, que también pretendía la desaparición del Consejo de... El Comité de Reinstitucionalización del País. El Comité de Reinstitucionalización, exactamente. Y lamentablemente no pasó a la Asamblea y eso quedó en el limbo. Con las firmas suficientes, con el apoyo ciudadano suficiente, una iniciativa que mucha gente apoyaba y ahí está, se quedó en el limbo. Entonces, lamentablemente, a pesar de que haya la voluntad de llevar esto a una consulta popular o a un referéndum, tenemos que dependemos de la voluntad de esta gente, de la voluntad de la Asamblea. Y ahí está el problema, Miguel. Y me tomo unos minutos para felicitarle a Medarno y a toda la comisión de elección de los jueces constitucionales, ¿no? Creo que han quedado muy buenos jueces y pues le felicito y por el bien del país, pues le agradezco. César Ulloa, consulta popular con iniciativa ciudadana este año, ¿cómo empujar esto? Yo creo que la resistencia, pero sobre todo la persistencia, nos podría llevar a una exitosa iniciativa ciudadana de consulta popular. Si bien es cierto hay el antecedente de la Comisión de Reinstitucionalización del Estado con Pablo Dávila, pero quiere decir que si se insiste una vez más en este tema, posiblemente con una estrategia diferente, tomando las lecciones aprendidas de por qué esta iniciativa no tuvo éxito, yo creo que ahora tenemos mucho más elementos para tener mayores beneficios a nuestro favor. Yo creo que deberíamos hacerlo, deberíamos plantearlo. Yo acepto la propuesta que plantea Medarno. Me parece que es muy importante sentarnos y dar un paso en donde sea ejemplificador en términos del poder ciudadano efectivo. El poder ciudadano real es aquel que propone, es aquel que dignifica, aquel que comienza a descender el sistema político. Y yo creo que si bien la propuesta tiene un sentido muy, muy técnico, que es la institucionalizar al Estado, también le está dando un giro ético a la política, porque las personas que estamos involucradas en un proceso de reforma serio no nos pueden señalar con el dedo a nadie. Y yo creo que eso le da un plus muy interesante, le da un valor agregado en el sentido de que la propuesta podría tener muchos adeptos, porque aquí está gente decente y que no está desacreditada como otros que pudieran ser proponentes, ¿no? Claro, por ello hay que empujar esto. Doctor Medardo Leas, este año la consulta, ¿cómo impulsar esto? Por los tiempos, pues, primero, gracias Arturo por tus generosas palabras. Gracias. Por los tiempos, creo que deberíamos irnos hasta más o menos el primer trimestre del próximo año, porque con las buenas intenciones que tenemos nosotros, con las propuestas inteligentes que le vamos a hacer, tenemos que pasar necesariamente por la Corte Constitucional y por el Tribunal, por el Consejo Nacional Electoral. Y la parte más dura es precisamente la recolección de firmas. Pensemos que tenemos que recolectar, creo que es aproximadamente el 8% de las firmas. Entonces, de este proyecto que nace aquí en Radio Democracia con dos ilustres caballeros conocedores de la política, cientistas políticas, tiene también que ser difundido, buscando apoyo en Guayaquil, en Cuenca, en Manta, en las principales ciudades, para que no sea solamente una propuesta que nazca de la ciudad de Quito. Entonces, para eso se requiere, como le digo, es un trabajo coordinado
que lo podríamos hacer, y hay también creo que muchas personas en Quito, Guayaquil, Cuenca, en otras ciudades que apoyarían esto. Entonces, lo primero que hay que hacer es el estructurar el acuerdo preliminar, diseñar la forma, que como le dije es una iniciativa popular ciudadana directa que tiene que irse a la consulta y que tiene que funcionar en la forma como yo les indiqué al inicio de este programa. Y creo que sí habrá gente que nos apoye con un poco de dinero para mandar a hacer las fichas, las firmas y todo lo demás, pero todo es posible cuando hay voluntad. Cuando vemos ciudadanos que estamos cansados de la corrupción política que tiene que ser enterrada en este país para inaugurar el nuevo Ecuador que nosotros queremos, porque este país sí puede salir adelante con la voluntad de gente honrada, cívica, como las que tenemos en este programa, comenzando con Miguel Rivadeneira, Arturo Moscoso, César Ulloa y miles de ecuatorianos más que ya nos tienen cansados de la corrupción política en el Ecuador. Bien, a empujar esto, porque el país no puede seguir viendo este espectáculo deprimente en el Consejo de Participación Ciudadana, en la Asamblea Nacional, vergonzosamente, que juegan al interés de grupo o personal y no al interés del país, de los ecuatorianos. A empujar esta gran reforma política y buscar, vía consulta popular, su implementación, con el tiempo que esto tome, ojalá lo más pronto. Quiero agradecer la participación y el aporte valioso del doctor Arturo Moscoso, académico y politólogo, el doctor César Ulloa, académico y politólogo, y el doctor Medardo Leas, jurista y miembro de Cauce Democrático. Muchas gracias y les tomamos la palabra a empujar esto por la reforma política en el Ecuador. Muy buen día, muy amables. Gracias. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena. Les agradecemos a quienes nos dispensan con su amable sintonía a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Muy buen día, felicidades, a seguir pensando positivamente por nuestro querido Ecuador. Feliz fin de semana. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.